gracias al Señor por el gozo tan grande que Él pone en nuestros corazones. Amén, hermanos. Cierra tus ojos en esta tarde. Vamos a orar a nuestro Dios, poner este culto en sus santas y benditas manos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en esta noche. Vamos a aprender una canción nueva en este momento, pero antes vamos a orar y presentar este culto a nuestro Dios en oración. Padre, gracias por este privilegio, Señor. Estar rodeado de tantos hermanos que aman tu nombre y tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos que han hecho un esfuerzo por venir esta tarde a este lugar. Gracias porque hay gozo, Señor, en este lugar donde tú estás. Bendice a tu pueblo, Señor, y a todos los hermanos que desde muchos puntos del mundo están viendo este culto. Que tu bendición los alcance a ellos, Señor. Y gracias porque tú eres bueno, Dios mío. Y en esta tarde ya sentimos tu presencia. Y sabemos que tú vas a traer renuevo y fortaleza y ánimo a tu amada iglesia. Ponemos todo en tus manos, Señor. Recibe la gloria. Recibe la alabanza, Señor Jesús. Te alabamos. Levanta tus manos delante de Dios. Dile: Señor, mi alma te alaba mi alma, Señor. Tú eres digno de alabanza. Aleluya. Señor, recibe la gloria. Recibe la gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando vendré y me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alegría y mi gozo eres tú. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante él. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Eres tú. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda
en Dios y haz el bien. Guarda el silencio antes. Confía en Dios y haz el bien. Guarda el silencio antes. Aleluya. Recién sacada del horno está esta canción. 24 horas tiene. Como han entrado algunos hermanos, no la habían cantado al principio. Después de que nuestro hermano Anderson pase un segundito adelante, pueden tomar asiento. La vamos a volver a cantar otra vez, porque después mañana me van a decir todo el mundo: ¿dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo conseguir esa canción? Pues en YouTube, o se tiene que venir de Colombia como las hermanas esta tarde, o de Perú para estar con nosotros. Aleluya. Gracias al Señor. Damos un aplauso de bienvenida a Anderson, que acaba de llegar de tierras colombianas. Aleluya. Amén. 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 Gracias, Jesús. Amén. Bueno, ante todo, muchas gracias, porque sé que han estado orando mucho por este viaje y hemos visto el respaldo de Dios. En este viaje ha sido un viaje muy bendecido. Yo no sé si hay una foto, así puedo ir hablando, o está el pastor Alberto en línea. Sí, vale. Bueno, esto fue en cuanto llegamos, casa de unos hermanos que nos recibieron, su nombre es Santos y su esposa Liliana. Un testimonio tremendo, tremendo. De toda manera, creo que hay algunos testimonios que se han grabado y luego se van a pasar para que los escuchen. Y bueno, nos recibieron y estuvimos ahí la primera noche, porque teníamos que hacer noche en Bogotá para después ir a Montería y de ahí ir a Tierra Alta. Ahí llegamos ya, al día siguiente en Montería, donde nos fue a buscar en el aeropuerto el pastor Osman junto con el hermano Carlos. Fueron a buscarnos ahí al aeropuerto. Un cambio de clima tremendo, de pasar de tener mucho frío en Bogotá a hacer mucho calor en Tierra Alta. Si seguimos, bueno, esto fue, a ver si me acuerdo, visitando a algunos hermanos, porque fuimos a tantos hogares que fuimos a visitar, diferentes familias, y en cada familia, bueno, nos recibían de una manera tremenda, ¿verdad? Siempre era para beber, para comer. Yo le decía: ya, por favor, no puedo más. Ya no puedo, ya estoy demasiado lleno, ¿no? Pero era la forma. Aunque el pastor me vio, me dijo: está delgado. Yo lo veo más flaco, ¿verdad? No sé y si yo no será sé, cosa pero mía. a lo mejor en Tierra Alta con el calor uno suda tanto y se va secando, debe ser, no lo sé. Pero comimos muchísimo. Bueno, estas eran las viviendas donde íbamos a visitar a nuestros hermanos en sus hogares, y nos decían: siéntese, pónganse cómodos. Pero ¿quién no se va a poner cómodo? Una hamaca ahí para uno sentarse. Así que bueno, era una bendición, la verdad, nos recibían muy bien. Este fue el primer servicio que tuvimos el día jueves por la noche. Así que bueno, está la iglesia ahí en Tierra Alta, un tiempo muy bonito, la verdad. Ahí estaba compartiendo yo, sí. Bueno, gloria a Dios. Esta es en otra familia también que nos recibió en su hogar, un tiempo extraordinario. El niño que está ahí, que ven ustedes en la fotografía, se sorprendió porque tenía el mismo reloj que el mío, igualito. Me decía: tenemos el mismo reloj, lo que pasa es que el mío está más deteriorado, él cuida más el reloj. Así que bueno, este fue un día que salimos a la calle a evangelizar. Bueno, no saben la lucha que tuvimos. Se fue la luz en cuanto llegamos. Después no llegaba la corriente. Después el móvil no tenía Bluetooth. Bueno, fue una lucha, 1 hora. Pero gracias a Dios pudimos hacerlo, una obra de teatro. Pastor Alberto estuvo compartiendo la palabra ahí al aire libre. Es un lugar donde pasan motos, pero bueno, impresionante, para arriba, para abajo, motorizado, de todo. Es un punto estratégico. Ahí estaban los hermanos. Sí, seguimos. La obra de teatro que hicimos en ese lugar. La verdad que ahí fue un tiempo muy bonito. Ahí estaban todos los hermanos antes de salir, estuvimos orando y después ya salimos. Ahí habían unas personas que nos estaban esperando en ese lugar. Bueno, ahí estábamos haciendo algún deporte. Creo que está, espera un momento, no lo pasen, a ver si está el pastor Alberto y ¿está? Nada, pues aquí estamos, aparte de algunos detallitos de Colombia que nos hemos traído el pastor Anderson y yo,
también me traje el COVID, así que estoy un poco ahora en cuarentena. Estoy en cuarentena. Estoy guardando una cuarentena en un lugar que no hay mucha cobertura, por eso he tenido que salir aquí al coche, bajar al pueblo para tener cobertura. Pero en fin, ha sido un viaje extraordinario, un viaje precioso. Hemos conocido una gente maravillosa, no solamente al pastor Osman, a toda su familia, a toda la iglesia ahí en Tierra Alta, gente preciosa también en Bogotá. Yo creo que el propósito del viaje, que fue conocer a la gente y ver un poco cómo está el asunto allí, se ha cumplido bien el propósito. Y después, a nivel ya personal del pastor Anderson y mío, ha sido una experiencia única, irrepetible, que damos gracias a Dios, gracias también a ustedes, a la iglesia, por permitirnos este privilegio de visitar allí los hermanos en Colombia. Y bueno, ahí estaba explicando un poco el pastor Anderson todo el tema de la fotografía, las visitas. Tuvimos por un momento que dejar de hacer visitas, porque visitas que hacíamos, visitas donde nos ponían café, galletas, zumos, comida, de todo, ya, o sea, el estómago no aguantaba más, y el pastor Osman decía, no, vamos a parar de hacer visitas. Y bueno, ahí estábamos en la estadía en la iglesia, venía la gente a que orásemos por ellos, por sus hijos, por llamadas de teléfono. No, único. O sea, no siendo en Colombia. O sea, una cosa es decirlo, una cosa es ver fotos, ver vídeos, pero estar allí, eso es otro nivel, el estar allí. Ni se imaginan la que están liando allí en Colombia. Muchas gracias, Pastor José Manuel Sierra, muchas gracias al Centro Evangélico Vida Nueva por esta oportunidad de permitirnos estar allí, y estamos a su disposición y para seguir sirviendo siempre que podamos al Señor. Dios les bendiga y muchísimas gracias, de verdad. Por haber ido a Colombia con Anderson, un aplauso de cariño para ti en esta tarde. Dios te bendiga mucho. Amén. Bueno, qué bueno. Hay alguna foto porque me gustaría que vieran los hermanos esto en Tierra Alta, después más adelante van a ver algunas en Bogotá. Ahí estábamos jugando con los jóvenes, ¿sí? Ahí está el pastor Osman. Esto fue un día de ayuno en la iglesia, también estuvimos ahí compartiendo. Esto pues terminábamos, y estos hermanos que están comiendo ahí con nosotros son hermanos que nos visitaban de otros lugares de Colombia y se quedaban con nosotros después a comer. Fíjense, había muchas personas, muchos hermanos ahí. ¿A comer o a predicar? No, de todo, ahí estuvimos de todo. Todas las fotos están comiendo, digo, estos fueron a comer ahí. Seguimos. Hay una actividad de los niños, bueno, impresionante, 50 niños donde hubieron regalos que fueron dados por una familia preciosa que fue al principio, cada regalo para ellos. Miren, ahí están los bolsos que se les dieron, dentro habían regalitos y estaban súper contentos. Miren la cantidad de niños que habían ahí. Bueno, gloria a Sí. Dios. Este fue otro día, creo que fue el culto de jóvenes también. Este fue el domingo, miren cómo estaba lleno. Tuvimos, si ustedes se fijan en la parte de atrás, ven como pupitres, no sé cómo le dicen aquí, pero son estos. Tuvimos que sacar de las aulas pupitres porque ya estaban llenos lo que eran las sillas que se usan normalmente. Así que fue un tiempo muy, muy bendecido. Cada culto que tuvimos, el Señor tocaba las vidas y hubieron muchas personas que se entregaron al Señor. O sea que fue un tiempo, la verdad, muy bendecido. Bueno, aquí está el llanero solitario. Fuimos a un lugar donde fuimos a predicar la palabra también y fue bastante bonito. Ahí fue donde probamos un animalito muy bueno, la iguana. Ahí nos sirvieron iguana y estuvimos comiendo iguana. Y bueno, eso fue en la finca de un hermano que abrió las puertas de su casa para que todos los vecinos fueran invitados. Fueron y bueno, fue un tiempo extraordinario. Eso fue la última tarde ya antes de salir de Tierra Alta. Seguimos. Ahí está la familia que abrió las puertas de su hogar. Él es el señor que está en el medio, fue el que nos llevó, bueno, ya lo voy a contar más adelante. El señor que está en el medio, todas las personas que estaban ahí en esa reunión, parte de ellos. Seguimos. Esto fue en un lago que nos llevaron precioso para verlo, nos tomamos fotos ahí con el pastor Osman. Ok, aquí empieza una aventura tremenda. El pastor pedía oración porque resulta que nosotros ese día nos volvíamos a Bogotá y trancaron la calle. Fíjense que teníamos 2 coches delante y delante estaban todas las personas manifestando, no nos dejaron pasar. Y ese día teníamos el vuelo. Tuvimos que volver atrás, pasen la foto, y la única opción era montarnos en este bus y ir por una tierra, por la montaña, para poder salir de ese lugar. Estábamos dentro del bus ya para salir, esperen un momento. Justo en ese momento llaman al pastor Osma y le dice, un hermano nos va a llevar con un coche rústico para meterse por ahí. El pastor Osma me dice, ¿nos vamos aquí en el bus o nos vamos en el coche rústico? El coche rústico.
el todoterreno. Y nos bajamos rápidamente del autobús, pasen la foto por favor, y sacamos las maletas y nos quedamos ahí en la calle esperando que nos viniera a recoger. El hermano que les estoy diciendo que tiene todo el terreno es la familia que les dije que estuvimos ahí en su casa, ¿verdad? Y cuando vemos esas maletas, nos damos cuenta que de todas esas maletas, después de un rato, había una sospechosa que no era nuestra. Y nosotros le dijimos al Pastor Osma, aquí hay una maleta que no es nuestra. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, en fin, se bajó una maleta que no era nuestra, la tuvimos que dejar a las personas responsables ahí y ellos se hicieron cargo de hacérsela llegar a la persona. ¿Seguimos? Ese fue un cartel que ponen en la entrada de la iglesia, ¿verdad? Un cartel bonito que sembró una hermana y la verdad que está precioso. Esto fue ya en Bogotá, en las reuniones que estuvimos en el salón, 3 días diferentes, estuvimos en las reuniones y fueron hermanos diferentes a esas reuniones, también fue un tiempo muy precioso, ahí nuevamente. Ahí fueron cuando nos dieron la bienvenida, una familia también que nos recibió en su hogar, estuvimos también comiendo en su casa. El padre del niño se llama Fabián y es policía y la verdad que nos recibió, tiene un testimonio tremendo también. ¿Seguimos? ¿Listo? Bueno, así que bueno, hermano, hemos tenido un tiempo muy bonito. Muchas gracias por vuestras oraciones. La iglesia en Tierra Alta es preciosa, en Bogotá los hermanos también y que sepan que están todos bienvenidos. Pastor, ¿está bienvenido allá? Está. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras oraciones, hermanos. Un aplauso al Señor, Dios se lo merece. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios es bueno y Dios está abriendo las puertas, ¿verdad? Nos ponemos de pie una vez más y cantamos esta alabanza que aprendimos en esta noche. La primera vez, la anterior, la que cantamos antes. Aleluya. Ya están todos los hermanos, creo, ya consiguieron aparcamiento, así que vamos a volver a cantarla. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Oh Dios, Mi alma tiene sed del Dios vivo. el Dios vivo, Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. confía en Dios y haz el bien, guarda silencio ante Él, Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alabaré. Mi alegría y mi gozo eres tú. confía en Dios y haz el bien, Sí, Señor. Amén. guarda silencio ante Él,
guarda silencio ante Él. Confía en Dios y hace el bien. Guarda silencio ante Él. Manera de aprenderse versículos de la Biblia, incluso capítulos enteros, es poniéndole música, ¿eh? Así que tú le pones música y ahí te puedes aprender cualquier cantidad de textos bíblicos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos visitan esta tarde un hermano que algunos de ustedes han oído hablar mucho de él, porque él es el que nos está ayudando con toda la logística, con toda la organización del primer congreso de la Iglesia Virtual, que Dios mediante tendremos los días del 14 al 17 de abril en los Montes de Toledo. Y entonces cada vez que alguien se anota preguntando el precio, los horarios, las direcciones, etcétera, pues tienen que contactar con Juan Ramón, ¿eh? Y no solamente eso, sino que ahora, la semana que viene, cuando viajemos a Israel con 2 grupos grandes, pues en el segundo grupo, todos los que van a ir, que son como 50 personas, él también ha estado organizando ese viaje, que es muchísimo, muchísimo trabajo. Y otros viajes que también Dios mediante tenemos previstos para el mes de octubre y para el mes de noviembre, ¿eh? Así es que en esta tarde yo le he pedido que comparta parte de su testimonio, porque es muy largo. Él es psicólogo, él ha sido restaurado, transformado por el poder de Dios. Él ha escrito un libro que ahora cuando suba, si me lo puede subir, que lo tengo ahí en el púlpito, un libro muy interesante acerca del poder del perdón. Cómo a pesar del sufrimiento, a pesar de las lágrimas y del dolor, cuando se perdona con el poder de Dios, con la gracia del Señor, el Señor siempre restaura y trae libertad, ¿eh? Así que recibimos a Juan Ramón esta tarde con un fuerte aplauso. Dios te bendiga, bienvenido. Amén, amén. Gracias, Juan Ramón, por estar con nosotros en esta tarde. Dios te bendiga. Amén. Este es el libro, hermanos. Se titula Hijo, perdona a tu padre. Amén. Van a ver algunos ejemplares ahí en la entrada. Se hablan con nuestra hermana Margarita, los que después se lo quieran llevar. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Estoy muy contento, muy gozoso de estar por primera vez en mi iglesia. Vivo en la ciudad de Zaragoza, formo parte de la iglesia virtual número 3. Os mandan saludos los hermanos de allí, que nos congregamos allí en la ciudad, mi esposa, mis 2 hijos. Y estoy muy contento porque, bueno, yo conozco al pastor y a Elena hace 22 años ya. Lo conocí en Barcelona, yo tenía pelo en aquella época. Han pasado muchos años, nos hemos ido viendo en bastantes ocasiones en Zaragoza, etcétera. Y bueno, y sigo los cultos y las reuniones de aquí de mi iglesia desde hace ya 15 años, creo que ya se retransmite por YouTube. Yo soy uno de aquellos que habían 10, 12 visualizaciones, 13, yo estaba allí hace 15 años. Y ahora cuando veo después de la pandemia miles, y muchos hermanos se sorprenden, y digo, pero es que siempre han hecho lo mismo, siempre han predicado la palabra, siempre han sido fieles, y éramos 12, 13 personas hace 15 años. Además, y yo me quedé solo en aquella casa durante muchos años intentando defender como niño a mi madre de los golpes, de los insultos y de las palizas. Cada día, diariamente, eran golpes, insultos y todo lo que os podáis imaginar. Él era borracho, jugaba a las máquinas, jugaba todo el dinero, cerraba los bares, pegaba a mucha gente, yo lo recogía de la calle borracho, lo llevaba a casa y su odio lo volcaba contra mí, contra mi madre. Intentó matarnos en varias ocasiones, yo me puse en medio. Esa fue mi vida, esa fue mi infancia. El entorno callaba, todo el mundo lo sabía, mis hermanos lo sabían, los vecinos lo sabían, el colegio lo sabía.
Eran los años 80 en este país, han cambiado mucho las cosas, pero el mundo cayó. Y como todo mi entorno cayó, yo aprendí a callar el sufrimiento que yo estaba viviendo, pero yo no quería vivir, yo no podía vivir. Era obligado a trabajar desde los 7 años de edad por mi padre, a trabajar en bares de noches, a ver cosas que un niño no debe ver, a intentar ser abusado por muchas personas, historias que uno no debe vivir siendo niño, porque un niño no entiende por qué un padre tiene que maltratar y destruir la vida de un ser indefenso. ¿Qué le pasa a un padre que se olvida cuando es mayor de lo que él necesitó siendo niño? Y ahora cuando es mayor está haciendo tanto daño a una familia. Yo intenté quitarme la vida a la edad de los 14 años, yo no lo soportaba más, ya no podía vivir más ese silencio. Lo intenté en el colegio, pero lo descubrieron. Hoy sé que fue gracias a Dios, porque cuando el colegio lo descubrió, cuando el colegio supo lo que yo vivía, el colegio cayó. Hoy he aprendido a perdonar también a aquellos profesores. He aprendido a perdonar de que ellos no sabían qué hacer y no había las leyes que hay hoy. Gracias a Dios me escribieron una carta que me dio ánimo para seguir adelante. Seguí adelante. Yo no era creyente, pero a la edad de los 21 años entregué mi vida a Cristo. Yo había decidido ya quitarme la vida, pero esta vez lo iba a hacer bien. Esta vez me la iba a quitar. Pero Dios acudió a mi rescate. Visité por primera vez una iglesia evangélica en mi ciudad. Y cuando entré en esa iglesia evangélica por primera vez, fui quebrantado en el tiempo de la alabanza, cuando vi aquellas canciones, cuando hablaban de Jesús, alguien en quien yo nunca creí. Me caí al suelo, me puse de rodillas y clamé: Señor, si existes te necesito, porque no puedo más. Y yo sentí en mi corazón: sí, existo. Y esas palabras las tengo grabadas en mi mente y las he guardado cada día en mi corazón. Y desde aquel día, ya han pasado 26 años, yo sirvo al Señor y creo en Él. Fue difícil el principio, fue muy complicado decir en la universidad, yo estaba en tercero de psicología, que yo me había convertido al cristianismo. Mi padre se opuso, fue muy complicado, pero la mayor lucha que yo sufrí en aquel momento fue directamente contra Dios, porque yo estaba totalmente destruido, porque si alguien pudiera ver mi alma estaba llena de cicatrices y yo lloraba cada día, porque había vivido una vida de sufrimiento continuo y yo no sabía lo que era el amor. Y cuando empecé a leer la palabra, solo veía amor y solo veía perdón. Y yo no lo entendía. Y yo le decía: Señor, ¿pero alguien en este mundo me puede amar? ¿Por qué mi padre no me amó? ¿Por qué mi madre no me supo amar? ¿Por qué mis hermanos no me amaron? ¿Por qué el mundo cayó? Todos callaban y solo oía al Señor: pero yo te amo. Amén. Pero Señor, ¿pero por qué me maltrataron? ¿Por qué me insultaron? A mí también me maltrataron. ¿Pero por qué me humillaron? Y él decía: a mí también me humillaron. Pero Señor, yo no siento el amor. Yo no siento amor. Y dice: yo te voy a enseñar lo que es el amor. Fueron años de trato de Dios. Y un día el Señor me dijo: debes perdonar a tu padre. Y yo le dije: no, pídeme lo que quieras, Señor, pero nunca perdonaré a mi padre, porque no se lo merece, porque yo quiero que él pague cada día por todo el sufrimiento que me ha hecho. Y yo veía la palabra y solo veía: perdona, perdona, perdona. Digo: no puedo. Y el Señor me decía: no puedes, es verdad, pero yo te he dado un espíritu nuevo, que es un espíritu de poder, y te he dado un espíritu de amor, y te he dado un espíritu nuevo que es de dominio propio. Digo: pero me duele perdonar. Dice: pero yo quiero sanar tus heridas, ven a mí. Digo: pero es que yo no tengo fuerzas, pero yo te daré las fuerzas. Fue muy duro esos años, pero ahí estaba el Señor, cada día enseñándome. Me decía: perdona, perdona. Y yo le decía: pero es que no siento perdonarle. Y Dios me decía: no es cuestión de sentimientos, es que nunca vas a sentir perdonarle, es que se merece sufrir. Y dice: ¿y acaso yo no te he perdonado a ti? Así es como habla nuestro Señor. Llega un momento cuando ya mi padre está muy enfermo, en el año 2013. Me llaman, porque yo ya estoy viviendo en Zaragoza. Dice, me llama el médico: tu padre está a punto de morir. Me acerco hasta la ciudad, llego hasta la habitación, él está ya en semicoma. Está allí en la habitación mi madre, mi esposa, yo, 2 sobrinos más. Y ahí está entre la vida y la muerte. Pasa 4 noches de mucho sufrimiento. Y yo lo veía ahí y digo: Señor. Y yo una lucha tremenda. Hasta que llega un día, la mañana del 4.º día, y yo me armo de fuerzas y digo: se muere, pero yo tengo que hablarle, se lo tengo que decir. Y lo he puesto en el libro, pero lo resumo.
Me acerco a su oído y digo, papá, no sé si me escuchas, pero quiero decirte una cosa. Me has hecho sufrir, me has destruido la vida, me has robado la infancia y mis sueños, me has quitado todo lo que un niño necesita, has destruido a mis hermanos y a mi madre, pero escúchame, papá, te perdono. Te perdono. Quiero que sepas que Dios te ama y yo te perdono. Te perdono de todo el daño que me has hecho. Y a partir de hoy eres libre. Ya te puedes marchar. A las pocas horas gritó: me arrepiento de no haberme echado en los brazos de Jesús antes. ¿Yo qué? ¿Qué has dicho? Y estaban mi mujer y todos, que me arrepiento de no haberme echado en los brazos de Jesús antes. Y yo, gloria a Dios, que ha entregado su vida a ti. Y yo, papá, ¿me oyes, papá? Ya no me oyó, ya no lo escuché más, y así él murió. Pero mira, desde aquel momento entendí una cosa. Y es difícil porque tengo cicatrices, pero como Cristo, yo no tengo un sufrimiento diferente a Jesús, porque el Señor enseñó sus manos y sus heridas, las enseñó. Yo tengo las cicatrices del maltrato en mi vida, claro que las tengo, pero entendí que el perdón tenía más poder que el odio. Entendí que el amor es la fuerza que es capaz de soportarlo todo en este mundo y que no debemos hacernos daño, y que para poder seguir viviendo debemos perdonar. El Señor nos dice, y acabo en 2 minutos, que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y eso a mí me tocaba el corazón. Digo, Señor, pero ¿y mi caso? ¿Mi caso es especial? ¿Yo puedo ser apto para el reino de Dios? Fíjate cuánto he sufrido. No eres apto para mi reino, Juan Ramón, si miras atrás, porque o me miras a mí o miras atrás. Y si miras atrás, no me miras a mí. Entonces, si has decidido poner tu mano en el arado y has decidido mirarme a mí, olvida tu pasado, nueva criatura eres. Entonces, hermano, para terminar, puedes perdonarlo todo, debes perdonarlo todo. No mires atrás. Si has decidido poner tu mano en el arado, mira hacia adelante, mira hacia Cristo, es el que te va a sanar, Él te va a restaurar. Y un último mensaje, último minuto. Me dirijo solamente a los varones. Quiero aprovechar esta oportunidad porque sé que tiene mucha trascendencia. Sé que Dios le dice a la mujer cómo debe comportarse en el matrimonio, pero te voy a hablar de hombre a hombre. Varón, no maltrates a tu mujer. Ama a tu mujer. Respeta a tu esposa. Respeta a la pareja que está a tu lado porque ella tiene la imagen de Dios. Cuídala. ¿Cómo la debo amar? Como Cristo cuidó a su iglesia, la cuida. ¿Acaso Cristo maltrata a su iglesia? ¿No tienes derecho, varón, a maltratar a tu mujer? ¿Acaso Cristo humilla a su iglesia? ¿No tenemos derecho los hombres a humillar a nuestras mujeres? Y maltratar no solamente es pegar, maltratar es insultar, es comparar, es llamar es gorda, no vales para nada, eres una inútil, eso es maltrato. Y yo lo voy a perseguir todos los días de mi vida. Y por último, esos niños que van a su papá insultar a su mamá. Nadie habla de esos niños, nadie hablaba de mí cuando yo era niño. ¿Dónde están esos niños en la televisión? Se hablan de mujeres maltratadas. Y gloria a Dios que ha avanzado este país. Pero ¿y los niños? Yo fui aquel niño, pero ahora soy mayor, ahora soy psicólogo, yo soy un terapeuta familiar, pero para la gloria de Dios lo hago. No quiero que ningún niño vuelva a pasar lo que yo pasé, o al menos, aprovechando este altavoz, decir: hombre, cuida a tu hijo te necesita. Un niño necesita amor, necesita abrazos, necesita caricias. No maltrates a tu esposa, no maltrates a tu hijo. No hagas con ellos lo que quizá hicieron contigo. Y no es una excusa, es que a mí me maltrataron. Ya, es que a mí me maltrataron también, pero yo tengo una esposa, llevo 20 años casado con ella, tengo 2 hijos. ¿Por qué mi esposa y mis hijos han de pagar lo que yo sufrí? No se lo merecen. Conmigo se rompió la maldición, pero ojo, la gloria es para Cristo. Él lo logró, Él lo consiguió y la gloria a nuestro Dios. Fuerte ese aplauso al que vive, al que restaura la vida. Ponte de pie, apláudele al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor que vive. Aleluya, gracias Señor.
Tú cambias las vidas. Tú nos llenas de tu amor y de tu misericordia. Gracias por tu perdón. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dios es un Dios de amor y de perdón. Y damos gracias a Dios que Él nos perdonó. Hagamos nosotros lo mismo con los demás. Vamos a ir preparándonos para participar hoy de la Santa Cena, un tiempo muy bonito, muy especial. Los hermanos que nos van a ayudar, si pueden pasar adelante. Aleluya, ellos van a ir sirviendo y después oraremos juntos al Señor. Hace 34 años estaba en la isla de La Gomera, pastoreando una iglesia pequeña. De repente me llaman por teléfono y me dicen: tu mujer acaba de entrar a parir. Me puse tan nervioso que no se me ocurrió otra cosa que coger un papel y un lápiz y escribir esta canción. Los hermanos van a ir repartiendo. Escuchamos la letra. Siendo rey de reyes, Señor de señores, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en una cruz, coronado de espinas, entre dos ladrones, se ofreció por amor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar a la gloria de Dios Padre que Cristo es el Señor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar a la gloria de Dios Padre que Cristo es el Señor, siendo el alfa y la omega, el principio y el fin, verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, y en una cruz, despojado de gloria, se humilló a sí mismo por todos nosotros. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar a la gloria de Dios Padre que Cristo es el Señor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, todos han de confesar a la gloria de Dios Padre que Cristo es el Señor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar a la gloria de Dios Padre que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor. Amén. Jesús. Gracias al Señor, aleluya.
La Biblia nos dice que tenemos que participar asiduamente de la mesa del Señor, que no tiene nada que ver con la Pascua, Esto no tiene nada que ver con la Pascua judía, absolutamente nada, Esto es otra cosa completamente diferente. Es verdad que la primera vez que se partió el pan y el vino y Jesús dijo las palabras que yo a continuación voy a decir, es verdad que se celebró en una noche llamada la noche de Pesaj, o la noche de Pascua. Pero los cristianos no celebramos la Pascua porque nosotros no formamos parte del pueblo de Israel. Nosotros no nos hemos hecho judíos cuando nos convertimos a Cristo. Nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo. Israel sigue celebrando la Pascua porque para ellos es un estatuto perpetuo, es una fiesta nacional, ¿verdad? Todos los pueblos tienen fiestas. Israel tiene fiestas con un fundamento y un trasfondo bíblico, y una de ellas es la fiesta de Pascua, que se va a celebrar ahora, el próximo mes de marzo, entre marzo y abril, ¿verdad? La primera fiesta del calendario religioso del año. Y esa noche el Señor Jesucristo sabía que iba a ser entregado. Era la última vez que celebraría la fiesta de la Pascua con sus discípulos. Por eso Él dice en uno de los evangelios: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Para los judíos la fiesta de la Pascua les recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Muchos años estuvieron sus antepasados como esclavos sirviendo al faraón. Por eso mojaban hojas de lechuga en agua salada para recordar las lágrimas de sus antepasados y aquel hisopo que utilizaron para pintar las puertas de las casas de sangre, la sangre del cordero. Y por eso comían caroset, que es un postre cuadrado, parece un ladrillo con mucha canela por encima, para recordar que hicieron ladrillos para Faraón durante siglos, ¿verdad? Y por eso comían y comen hierbas muy, muy, muy amargas, sabor terrible, para recordar la amargura de la esclavitud. Pero el Señor no quiere que en esta noche celebremos este acto con amargura, porque Él ha cambiado nuestra amargura en dulzura, porque el Santo Espíritu de Dios ha endulzado nuestra vida. Hemos escuchado esta noche cómo un niño que sufrió puede hoy subirse a una plataforma y decir: soy libre porque Cristo me ha hecho libre, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice que la noche que fue entregado tomó pan. Es verdad que no era un pan como este que tenemos en nuestras manos, pero era un pan que se llama matzá. Es como una galleta. No sabe a nada, no tiene sal, no tiene nada. Es como un cuadrado, una galleta sin sabor alguno. Y todos los judíos, todos los años, durante siglos y siglos y siglos y siglos, siempre dicen: este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto. Y lo parten y le dan de comer a los niños, a todos. Pero Jesús esa noche no dijo eso. ¿Se equivocó? ¿Se olvidó de la fórmula ancestral de los judíos? No. Esa noche era una noche especial, porque era la noche del nuevo pacto. Se había profetizado que Dios haría en el futuro un nuevo pacto, pero no se sabía cuándo, ni dónde, ni a través de quién. Y Jesús dijo: hoy es una noche especial, porque es la noche del nuevo pacto, ¿verdad? Habían estado bajo el viejo pacto. Ahora hay un nuevo pacto. Ese antiguo pacto, la característica era que la ley, la palabra de Dios, se les dio en piedra. Ahora el Señor dice: ahora escribiré mis corazones en vuestros corazones de carne, y nunca más lo olvidaré de vosotros. Por eso esa noche era especial, hermanos, porque Él iba a morir. 150 profecías estaban a punto de cumplirse en su persona, y por eso dice que Él tomó el pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan en esta noche, queridos hermanos. Gracias, Señor.
Gracias, Señor Jesús. Pero faltaba un elemento fundamental. Ya en el antiguo pacto se decía que la sangre es la vida y la vida es la sangre. Por eso se le prohibía comer sangre. ¿Lo entienden? Y por eso al primer hombre se le puso Adam. A es el primero, letra Aleph, Dam es sangre. Un ser de sangre, un ser con vida, con el soplo del aliento divino de Dios. Y cuando viene el segundo Adán, que no vino un espíritu ni un ángel, sino vino en carne y hueso, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El que es un ser humano en el 100% del sentido de la palabra dice: esta copa significa el nuevo pacto. Tomad y comed, y todas las veces que bebieres de esta copa y comieres de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Juntos participamos de la copa también, en el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Sabes lo que significa formar parte de este nuevo pacto? Cientos, miles de personas murieron anhelando formar parte de este nuevo pacto y no lo vieron. Pero tú y yo en esta noche formamos parte de este nuevo y último pacto que Dios hizo con la raza humana. No por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Dale gracias. Dele gracias al Señor. Rey de reyes y al Señor de los señores. Siendo Rey de reyes y Señor de señores, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en una cruz coronado de espinas entre dos ladrones, se ofreció por amor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar, para gloria de Dios Padre, que Cristo es el Señor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar, para gloria de Dios Padre, que Cristo es el Señor. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y todos han de confesar, para gloria de Dios Padre, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por todo lo que hasta este momento hemos recibido, por lo que hemos oído. Ahora los niños, si quieren pasar a sus clases, nosotros nos vamos a quedar aquí para compartir la palabra del Señor. Y queridos hermanos, hoy hemos hablado, o hemos escuchado más bien, de un tema de fundamental importancia en la Biblia, como es nada más y nada menos que el tema del perdón.
El perdón no es algo opcional, no es una propuesta, una sugerencia que el Señor lanza a los cristianos, a sus hijos, para decir, bueno, a ver cómo lo ven, cómo se sienten. Dialoguen, hablen entre ustedes, a ver si al final deciden perdonarse o no. No es así como el perdón se presenta en la Biblia a los cristianos. Es un tema muy importante. Fíjense que hay 33 versículos directamente en la Biblia que hablan acerca de la importancia del perdón de Dios al hombre y también, como no, de los hombres con los hombres. Incluso en el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y también dijo el Señor, y si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es algo recíproco, ¿verdad? Es algo que no se puede cuestionar. No puedes decir, bueno, es que yo no quiero perdonar, yo quiero ser cristiano, quiero leer la Biblia, quiero aprender, quiero orar de vez en cuando, leer la Biblia, aprender algunas cositas, pero eso del perdón no va conmigo, sí, va en contra de mi forma de ser, en contra de mi naturaleza. Pues que no es así, es que no es así. Esto no es algo que decimos, bueno, los más maduros, los que llevan ya más tiempo, ¿verdad? En los caminos del Señor, que se supone que ya tienen que tener una fe mucho más arraigada, más raíces en el Señor. Bueno, a ustedes no les va a costar tanto perdonar, pero a los que empiezan, a los que recién están comenzando, claro, pedirles, exigirles que perdonen a los hombres sus ofensas, pues como que va a ser muy complicado. O al revés, a los que llevan ya mucho tiempo, bueno, ya han demostrado su amor, su fidelidad al Señor, no hace falta que sigan perdonando, ya está. Y a los nuevos sí. Es que es un mandamiento absolutamente para todos, independientemente de si llevas poco o mucho tiempo en el Señor. No es cuestión de si eres de esta iglesia o de cualquier otra. El perdón es un mandamiento que no tiene nada que ver, como bien decía Juan Ramón en esta noche, con nuestro estado de ánimo. Yo nunca olvidaré cuando una persona en la puerta de esta iglesia, hablando yo con él, me dijo, bueno, yo vendré a la iglesia cuando lo sienta. Y yo le dije, en tu condición, con la personalidad que tú tienes, por la forma de ser que tú eres, tú nunca vendrás a la iglesia, nunca nacerá de ti el venir al culto. Y si nosotros comenzamos a basar desde el primer momento de nuestra vida nuestra relación con el Señor en nuestras emociones o en nuestros sentimientos, no vamos a crecer, no vamos a madurar, porque los sentimientos y las emociones son muy, muy traicioneros. Un día tendrás ganas de venir a la iglesia y otro no. Un día tendrás ganas de orar o de leer la Biblia y otro tal vez no. La vida cristiana no la puedes basar en tu estado de ánimo, en el clima, en tus sentimientos, en tus emociones. No, para nada. No funciona así las leyes del reino de Dios. Hay una serie de condiciones, de requisitos para tu crecimiento, para tu madurez, para tu desarrollo como creyente. Y es que dejes a un lado tus emociones y tus sentimientos. Y no estoy diciendo que emocionarse o tener, sentimientos sea malo, ni mucho menos, porque de hecho, si te puedes emocionar y si tienes sentimientos es porque Dios te ha capacitado para poder tenerlos. Porque nos podía haber creado como las piedras, sin ningún tipo de emoción ni de reacción, ¿verdad? Pero el Señor nos ha creado con la capacidad de emocionarnos. Podemos llorar, y es bueno llorar. Y es bueno reír, y necesario. Todo eso es muy bueno, pero la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y si tú basas tu vida, tu relación con el Señor en tu parte emocional, que tiene que ver con el alma más que con el espíritu, no vas a llegar a ser un buen cristiano. Vas a ser, como dice Pablo en una de las cartas que le escribe a los Efesios, un cristiano fluctuante. Un día arriba y otro día abajo. Según como la veleta, ¿no? Según donde sopla el viento, ahí se mueve a un lugar o a otro. Queridos hermanos, el perdón es una decisión personal. Yo decido perdonar en el nombre del Señor. No mi carne, no mi ego, sino mi nueva criatura, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, imitando
siguiendo el ejemplo que me dio mi Señor, yo perdono a la persona que me ofendió, yo perdono a ese padre, yo perdono a ese hijo, yo perdono a ese hermano o a quien sea. Y cuando lo hagas, te habrás comportado como Cristo se comportó durante toda su vida. Porque la vida de Cristo fue un continuo perdonar. Y murió incluso pidiendo el perdón para sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Podía haber terminado sus días con otra expresión, pidiendo venganza, pidiendo revancha, pero no. Apeló al perdón para que quedara bien claro a lo largo de la historia que Él es un Dios perdonador. Y que cuando nosotros vamos a Él y le pedimos en genuino arrepentimiento perdón al Señor, el Señor siempre perdonará nuestros pecados y todo lo que hayamos hecho contra Él. Si hubiéramos pecado, dice Primera de Juan capítulo 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y dice que los arroja a lo profundo de la mar. Y nunca más se acordará de ninguno de sus pecados. Así que no vayas a tu pasado a pescar tus heridas, no vayas al pasado que no tienes, ¿verdad?, para recuperar cosas de las cuales ya el Señor dice que ni se acuerda y que nunca más te las volverá a presentar delante de tu vida. Es borrón y cuenta nueva. Creo que la mejor definición de lo que es una conversión es nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Sin lugar a dudas, cuando tú perdonas, tú te liberas. Experimentas el gozo, la paz, la presencia del Señor en tu vida. Porque una persona que se niega a perdonar es una persona que vive en amargura. Y ya hemos dicho en esta noche que el Señor no quiere que su pueblo viva en amargura, sino que viva en victoria y en bendición todos los días de su vida. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que lo conocemos como el nombre de José, cuyo nombre significa añadidura, que es un ejemplo para todos y para cada uno de nosotros, a pesar de los miles de años que han transcurrido entre su historia, entre su experiencia personal y nosotros, sigue siendo realmente un punto de referencia de cómo tenemos que vivir frente al maltrato, frente al rechazo, no de aquellas personas que no creen en Dios, no de aquellas personas contrarias a nuestra fe, sino incluso de nuestros propios hermanos. Porque les recuerdo a todos y a cada uno de ustedes, sé que lo saben, simplemente se lo recuerdo, que José no fue despreciado, odiado por sus enemigos, sino por sus propios hermanos carnales, a los cuales les llevaba comida, a los cuales les llevaba noticias de su padre. Y dice que mientras lo veían venir, se burlaban de él, llamándolo ahí viene el soñador. El que siempre está soñando, el niñito mimado del papá, con delirios de grandeza, que si un día nos vamos a postrar ante él, que si un día hasta papá, el sol, la luna, la mamá, se van a postrar delante de él y nosotros nos vamos a postrar delante de él. Pero ¿qué se ha creído este niñato? Dirían ellos, ¿verdad? Y cuando cuenta el cuento de las espigas, cómo todas las espigas se doblan delante de él y casi le rinden culto y pleitesía, no soportaban que José abriera su corazón y contara a sus hermanos aquellos cuentos, aquellos sueños proféticos que tardarían muchos años en ver el cumplimiento, pero eran sueños de Dios y lo que es de Dios tarde o temprano se cumplirá, ¿verdad? Así que decidieron matarlo. Esa es la realidad de la vida de José. Sus hermanos, los que tenían que defenderlo, los que tenían que cuidarlo, se unieron para matarlo. Pero la misericordia de Dios prevaleció por encima del odio y del rechazo de sus hermanos. El Señor los protegió de una forma sobrenatural, porque uno de sus hermanos dijo: no, alto, no, esto es muy fuerte, no vamos a matar a nuestro propio hermano, vamos a fingir que una mala bestia lo ha matado, después todo aquello de la túnica con sangre y todo aquello, ¿verdad? Vamos a venderlo. Y dice que lo vendieron. Lo vendieron a una caravana de madianitas que venían cruzando el desierto y después esa caravana los volvió a vender a otra y así llegó a Egipto
sin aquella hermosa túnica de colores que su padre le había hecho para diferenciarlo, ¿verdad?, del resto de sus hermanos. Llegó a Egipto, a un lugar que no conocía, gente despiadada, malvada, idólatra. Todo era diferente, ese amor, ese cariño, ese temor de Dios que se respiraba en el hogar con su padre. Cuántas historias le habrá contado Jacob de su padre Isaac, ¿verdad? De cómo el Señor abrió la matriz de su abuela y pudo nacer, y de Abraham, cómo salió de Ur de los Caldeos, y tantas historias, ¿verdad? Y de repente encontrarte en el centro mundial de la brujería, de la hechicería, de la idolatría y de todo lo opuesto a lo que él había recibido desde niño en la casa de su padre Jacob. Y ahí se encontró de la noche a la mañana, simplemente por contar lo que el Señor había puesto en su corazón y le había revelado en sueños. Lo compran como esclavo, un tal Potifar. Al poco tiempo se da cuenta Potifar de que es una persona especial, porque tarde o temprano, si tú eres verdaderamente cristiano, cristiana, tarde o temprano la gente notará que eres diferente. Tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tarde o temprano te vas a descubrir si verdaderamente eres cristiano. Si no lo eres, pues pasarás desapercibido como tantos. Pero si eres cristiano, tú desprenderás algo espiritual que los inconversos captarán y dirán: este tiene algo diferente a nosotros. Y José lo tenía, porque la Biblia repite una y otra vez, de una forma reiterada, pero el Señor estaba con José. No tenía la túnica de colores, no estaba con sus hermanos, no estaba con su padre, no estaba en su entorno, pero el Señor estaba con José. Y cuando el Señor está con alguien, se nota que el Señor está con esa persona, ¿sí o no? Se nota, tarde o temprano la bendición le sale por todos los poros de la piel. Y entonces Potifar le dijo: te vas a encargar de todo en mi casa menos del pan que como. Y es un eufemismo, es una forma de decir: menos de mi mujer, todo lo demás te lo pongo bajo tu cuidado. Y se lo tomó tan en serio que dice que todo lo que hacía obtenía el favor y la bendición de Dios. Potifar estaba contentísimo con él. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que la esposa de Potifar, siendo un instrumento en las manos del diablo, quiso destruirlo. E injustamente fue acusado de algo que no había hecho y termina con sus huesos en la cárcel. Y dice uno de los salmos que aprisionaron sus manos y sus pies con grillos, con cadenas, de tal manera que pasó a una situación aún peor que en la casa de Potifar, porque por lo menos en la casa de Potifar era un ecónomo, que es como se conoce al criado culto, al criado que se le delega responsabilidad, incluso para enseñar a leer y a escribir a los hijos del dueño, los herederos. Y también era una persona que el Señor le iba a utilizar de una manera tremenda, como un ayo, y de repente se encuentra en la cárcel. Imagínense el ambiente, las palabras, terrible. Y seguramente allí lloró amargamente durante esas largas noches José en la prisión. Pero nuevamente dice la Escritura: pero el Señor estaba con José. Los que no tienen fe y las personas que no conocen a Dios, no les entra en la cabeza que en todas y en cada una de esas circunstancias negativas y tristes, la Biblia diga que Dios estaba con José. Pero es que ¿acaso habrá algún momento en nuestra vida, en nuestro andar por la vida, habrá algún momento en el que podamos decir: en ese momento Dios no va a estar o no estuvo conmigo? Si dice que desde el vientre de nuestra madre ya Él clavó su mirada en nosotros. Aun cuando no pensábamos ni nos acordábamos de Él, Él siempre se acordó y guardó tu vida hasta el punto que hasta aquí hemos llegado y hoy hemos participado del pan y del vino por la misericordia y por la gracia del Señor. Nos ha guardado de peligros, de accidentes, de tropiezos, de tantas cosas que puede ser que conozcamos y de tantas otras cosas que ignoremos. Pero el Señor siempre estuvo con José y siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Biblia. Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Y pasaron los años y parece que aquello iba a ir de mal en peor. Pero llegó el momento cuando un pagano, soberbio, arrogante faraón, tiene unos sueños.
Y esos sueños nadie se los puede interpretar. Ni todos los que vivían alrededor de él eran capaces de decirle: lo que soñaste significa esto, esto y aquello. El Señor le da 14 años de anuncios proféticos, de cosas que van a ocurrir en su país y que tiene que prepararse, pero él no sabe realmente lo que significa aquello de aquellas vacas gordas, aquellas vacas flacas, etcétera, etcétera. Pero alguien en la cárcel se acuerda, ¿verdad?, que él había interpretado el sueño cuando estaban el copero y el panadero, y el Señor le dice, José le dice a uno de ellos: acuérdate de mí. Las mismas palabras del ladrón en la cruz. Acuérdate de mí. Con la diferencia de que el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel se olvidó de José durante años, hasta que se recuerda que un joven hebreo le interpretó una noche en la cárcel los sueños y se cumplieron literalmente al pie de la letra. Entonces lo mandan a llamar, y ya no es aquel jovencito de 17 años vendido como esclavo, ya es un hombre de 30 años, exactamente la misma edad a la que el Señor Jesucristo empezó su ministerio. 30 años de edad, un hombre se presenta delante del faraón y él le interpreta correctamente aquellos sueños y le aconseja y le dice: tienes que buscarte un hombre que te ayude a organizar tu país. Porque tú tendrás mucha autoridad y todo lo que tú quieras, pero tú no tienes cabeza para organizar todo esto. Entonces te queda demasiado grande. Tienes que buscarte un hombre idóneo que te ayude a organizar el tiempo de abundancia y el tiempo de escasez, porque tanto lo uno como lo otro vendrá. Y el faraón le dice: ese hombre eres tú. Tengo a ese hombre delante de mí. Y pasa de la cárcel mugrienta y olvidada a ser el hombre más importante de Egipto después del faraón. El Señor exalta a aquel que se humilla delante de su presencia y humilla a todo aquel que se exalta delante de él. Y pasan los años y Egipto efectivamente entra en un periodo de una abundancia tremenda. Todo el mundo está contento, hay trabajo, hay comida, hay de todo en Egipto. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Y llegaron los años de escasez, y llegaron los 7 años de miseria, de pobreza, donde no había cosechas, no había agua, no había nada. Y entonces tienen que bajar sus hermanos a Egipto en busca de comida. Y qué curioso que José los reconoció. Habían pasado muchos años, pero José los observó y supo que esa gente eran sus hermanos. Y los entendía hablar, porque lógicamente José entendía el idioma de ellos, ¿verdad? Y es increíble, todos conocemos la historia, es una de las historias más apasionantes de la Biblia. Cuando José, cada vez que se entrevista, cada vez que se encuentra con sus hermanos, dice la Biblia que tiene que salir a una sala aparte a llorar, porque su corazón no se ha endurecido con los años. Su corazón ha permanecido blando y sensible ante el Señor. Y él no tiene su corazón lleno de odio, de venganza y de ira, sino todo lo contrario. Porque es un hombre que ha entendido el propósito de Dios. Ha entendido que en el propósito de Dios entraba su sufrimiento personal. Ha entendido que el propósito de Dios conlleva el hecho de que yo tuviera que sufrir todo lo que he sufrido. Es decir, el sufrimiento en el creyente no resulta en vano, sino que el sufrimiento, el dolor, la prueba, tiene un propósito eterno y divino. Y José ha descubierto el propósito de Dios para su vida y para la vida de sus hermanos. Y es entonces cuando ya no aguanta más. Y entonces dice que se da a conocer a sus hermanos. Se quita el turbante, se quita las ropas reales y se presenta totalmente desnudo delante de sus hermanos. Y él les da una declaración tremenda diciéndoles: yo soy José, vuestro hermano. Ellos no dan crédito, pero cuando observan, José es un hombre circuncidado. Los egipcios no se circuncidan, los hebreos sí. Y entonces ellos entran en pánico, porque efectivamente se dan cuenta de que aquel hombre que se ha despojado de sus vestiduras, ¿verdad?, se despojó a sí mismo, como él hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se humilló y se presentó
vestido de humanidad, vestido de carne y hueso. Cuando sus hermanos lo reconocen, se dan cuenta de que efectivamente José no había muerto, sino que estaba vivo y ahora tenía todo el poder y toda la autoridad para destruir sus vidas y sus familias y destruir con ellos, destruirlos para siempre. Pero Él les dice, no teman. Exactamente las mismas palabras que el Señor Jesucristo utilizó cuando se presentó a sus discípulos y les dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros, no tengáis miedo, porque yo mismo soy. ¿Cuántos dicen amén? Qué paralelismo, ¿verdad? Qué similitud podríamos trazar entre José y el hijo de José, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. El Padre desciende, 70 personas de ese pequeño núcleo familiar descienden a Egipto, pero llega el momento en el que el patriarca de la familia, Jacob, aquel que luchó con Dios, aquel que el Señor le cambió el nombre a Israel, parte a la presencia del Señor, ya muy anciano. Pero él había dicho que quería que lo enterraran en Macpela, en la cueva de Macpela, que su abuelo había comprado hacía tiempo atrás. Abraham, siendo el hombre más rico del mundo, solamente compró una cueva. Vivió como nómada toda la vida, porque esperaba la tierra o la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Él no quería malgastar su dinero en las cosas materiales de este mundo, porque él buscaba algo más que simplemente tierras, que simplemente territorio. Pero él compró una cueva, la cueva de Macpela, la cueva de las parejas, donde dice la tradición que están enterrados Adán y Eva, y donde hoy en día se puede visitar la tumba del patriarca Abraham y su esposa Sara, y la tumba de Isaac y Rebeca, y la tumba también de Jacob y de Lea. Raquel no, porque está enterrada en otro lugar. Y allí lo llevan al viejo, y allí lo entierran en la cueva de las parejas, en la cueva en Hebrón. Aquella tierra que había conquistado tiempo atrás un hombre llamado Perro, Caleb, todo corazón, que le había dicho con 80 años a Josué, dame ese monte, porque yo quiero conquistarlo, porque hoy tengo igual o más fuerza que hace 40 años atrás. Y le dicen, ojo Caleb, que en ese monte viven los gigantes. Y es verdad, vivían unos hombres a una altura inmensa, los hijos de Anac, una altura tremenda, pero él sabía que allí también estaban enterrados los gigantes de la fe. Y ese territorio se le asignó a Caleb y a su descendencia para siempre. Y cuando vuelven del entierro, cuando vuelven de haber enterrado al viejo Jacob, el patriarca, por el camino, lean la Biblia, se paran, se detienen junto a un pozo. Y José se queda mirando adentro del pozo y sus hermanos a sus espaldas comienzan a hablar en voz baja entre ellos y dicen, este es el pozo. Este es el pozo donde lo metimos hace años. Aquí estuvo. Está mirando adentro. Sin palabras te estoy dando un mensaje. Y José se les da la vuelta y los abraza y les dice, no tengáis miedo. No os voy a hacer daño. Porque no fuisteis vosotros los que me mandasteis a Egipto. Fue Dios el que os usó a vosotros, usó vuestro odio, usó vuestros celos, usó vuestra envidia para formarme a mí como hombre de Dios. Y no tengáis miedo de que voy a tomar venganza porque ya papá no está con nosotros. Venid y vamos a abrazarnos. Y otra vez les transmite confianza. Y eso es lo que tú tienes que transmitir a la gente que te ha herido, a la gente que te ha humillado, a la gente que te ha pisoteado. Transmitirle la confianza, el amor y la bendición de Dios que mora en ti, porque Cristo está en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vemos un ejemplo de perdón extraordinario en la vida de José. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo era la vida de Jesús? Solamente milagros, señales, prodigios y maravillas. Sí, es verdad. Grandes enseñanzas, mensajes extraordinarios. Miren, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, el Sermón del Monte. Algo increíble. Pero realmente, una de las cosas que nos sorprende muchísimo de Cristo es que Él no tenía problemas para perdonar. Le dijo una vez a una mujer que iban a apedrear. Dice la Biblia, por haberla sorprendido en el mismo acto de adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre?
Porque si la sorprendieron en el mismo acto de adulterio, si la sorprendieron con las manos en la masa, ¿dónde estaba el que estaba con ella? No aparecía, solamente ella. Y ahí vienen los religiosos. Siempre habrán religiosos en todas las épocas de la historia. Los hubo en la época de Jesús, los hay hoy en día y los seguirán habiendo lamentablemente. Religiosos que solamente saben señalar con el dedo los defectos de los demás, pero nunca se miran a sí mismos. Saben cómo tienen que vivir los pastores y cómo no tienen que ser los pastores. Saben cómo tienen que ser los hijos de los pastores. Saben cómo tienen que ser los hijos de los demás, pero nunca se miran a sí mismos. Siempre condenando a los demás para justificarse a sí mismos, ¿verdad? Todos están equivocados menos yo, ¿verdad? Como le dijo hace años a un hombre que me dio un estudio bíblico enorme de cómo teníamos que vivir los pastores, y le dije, qué interesante, oye, qué bien instruido estás, ¿eh? Qué lástima, querido, que no sepas cómo tienes que vivir tú. Y agachó la cabeza y se fue y nunca más lo volví a ver. Señor Jesucristo le dijo, bueno, ya que vosotros domináis tanto la ley, que parece que estáis obsesionados con la letra, el que esté libre de vosotros de pecado, porque para poder matar a esta tenéis que estar libre vosotros, si no ya me contarás. Pues que empiece a tirarle piedras. Y dice la Biblia que todos uno detrás de otro comenzaron a marcharse, uno detrás de otro. Todos se sentían acusados, ¿verdad? Qué tremendo. Y el Señor se le queda mirando a ella y le dijo, ¿dónde están tus acusadores? No ha quedado ni uno. Él dijo una palabra muy interesante, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Solamente había un hombre en todo el mundo, en todo Israel, que era capaz de coger una piedra y lanzársela contra ella, porque era el único ser humano que estuvo libre de pecado desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y era el Señor Jesucristo. Él nunca cometió ningún tipo de pecado, ni de acción ni de omisión, pero no cogió ninguna piedra, sino que la levantó y le dijo, vete y no peques más. Yo no te condeno, pero no peques más. Y la mujer se fue. Y me imagino que esa mujer estaría toda su vida agradecida porque el Señor le salvó la vida física y espiritual en un acto de misericordia y de perdón sin precedentes, ¿verdad? Una noche dice el Señor que alguien en la mesa, comiendo con él, la última Pascua, la última cena, uno de los que están sentados a la mesa, él da una revelación. Y dice, uno de los que están sentados a la mesa conmigo me va a entregar. Y todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Solamente uno, Juan, hizo una pregunta diferente. Le dijo al maestro, ¿quién es, Señor? Porque yo no te voy a entregar. Era el único que se recostó en el costado de Cristo. Al vivir cerca del corazón de Dios, tenemos la fuerza para no negar al Señor ni con nuestras acciones ni con nuestras palabras. Y entonces Pedro comenzó a decir aquello de, aunque estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Primer escalón en la escalera descendente hacia el pecado, menospreciar a tus hermanos, menospreciar a los demás. Yo te acompañaré y te defenderé. Y luego en el jardín de Getsemaní saca una espada y le corta la oreja a una persona. Y el Señor le dice, mete tu espada en la vaina porque el que a espada mata, a espada muere. Segundo error, segundo peldaño en descenso. Tratar de defender el reino de Dios con armas carnales. Tercer error, dice que seguía al Señor de lejos. Cuando sigues al Señor de lejos, no tienes la fuerza para confesar y para declarar que tú eres un discípulo del Señor. Cuarto error, cuarto escalón en descenso, se calienta al fuego con los romanos. Y finalmente termina negando al Señor. No le conozco, no sé quién es ese hombre. Y ahí cantó el gallo. Pasaron 72 horas y Pedro se desconectó del grupo de los discípulos, entró en una amargura tremenda porque solamente el Señor volvió la mirada y le miró y dice que salió llorando amargamente. Su mirada lo quebrantó. 72 horas más tarde, cuando ya el Señor Jesucristo vence a la muerte y al infierno y a Satanás, le dice a una de las mujeres más fieles que la había seguido desde el principio, decidle a mis discípulos
y a Pedro que vayan a Galilea, que tengo algo que hacer allí con ellos. Fijaros el matiz, a mis discípulos, coma, y a Pedro. Aquel que dijo días atrás, yo no sé quién es, díganle también que suba. Aunque él no quiera saber nada de mí, yo sí quiero saber algo con él. Aunque tú pases de Dios, querido amigo y hermano, el Señor nunca te olvidará. Jamás, jamás. Él permitió que nacieras, Él permitió que oyeras este mensaje en esta tarde. Y aunque tú te vayas al mundo a revolcar, aunque tú te vuelvas otra vez a tu pasado, el Señor nunca se olvidará de ti, porque aunque tu propio padre y tu madre te abandonen, yo nunca jamás te abandonaré, dice el Señor, el eterno Dios. Y cuando llegan allí al mar de Galilea, donde estaremos dentro de unos días, si Dios quiere, allí mismo se le presenta el Señor y lo restaura totalmente, haciéndole confesar 3 veces que lo amas, que te amo. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y lo vuelve otra vez a poner en primera línea y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Quién habría hecho eso? ¿Quién podría fiarse de la evangelización del mundo, de alcanzar a millones de personas para Cristo, de un hombre que me ha negado públicamente cuando más tenía que estar a mi lado? Nadie hubiera escogido otra vez a Pedro, nadie hubiera escogido a este hombre que en el momento más importante le falló y le abandonó, después de todo lo que había dicho. Solamente el Señor es capaz de recoger los pedazos y volverlos a poner en su sitio y decir, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Borrón y cuenta nueva. Bendito sea Dios. Y vemos que lo perdonó y lo restauró. Y así fue la vida del Señor Jesucristo. Y así es el Dios de la Biblia. Es un Dios que continuamente perdona. Y no voy a leer, por supuesto, los 33 versículos que hablan en la Biblia del perdón, pero déjenme que les lea algunos. Proverbios 17:9 dice, el que perdona el pecado busca afecto, pero el que lo divulga aleja al amigo. Lucas 6:37 dice, no juzgues para que no seas juzgado, y no condenes para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. Así que tengan cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo, dice la Biblia. Lucas 17:3. Efesios 4:32. Sean bondadosos, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32:1. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Y así podríamos ir por toda la Biblia viendo versículo tras versículo de la importancia de vivir una vida de perdón a los demás. Y también un factor muy importante es aprender a perdonarte a ti mismo. Porque sabemos que Dios siempre perdona. Él no tiene problemas para perdonar. Tal vez tú has pedido perdón a alguien, pero no te has terminado de perdonar a ti misma. Y te estás todo el santo día recordando aquel pecado que hiciste, aquella cosa mala que hiciste, y te estás torturando sin necesidad. Y en vez de vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en la realidad de una vida nueva, estás viviendo atormentado sin necesidad. Pudiendo vivir como un ciudadano libre en el reino de Dios, vives como un esclavo atormentándote por pecados que ni siquiera tú cometiste. Como por ejemplo esta falsa teología que ha hecho tanto daño a la iglesia y a tantos miles de hermanos, que los ha esclavizado, haciéndoles creer que por los pecados que cometieron sus antepasados, ahora les está sucediendo lo que les está sucediendo. Y por eso tu matrimonio ha fracasado, y por eso tus hijos se fueron al mundo, y por eso te enfermaste, y por eso no te dan ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque tu bisabuelo o tu tatarabuelo o sabe Dios quién en el pasado hizo algo terrible. Y como la Biblia dice que Dios visita la maldad sobre los padres hasta la 3ª y 4ª generación, pues ahí te lo metieron y has creído una mentira. Y así como la verdad liberta, la mentira esclaviza.
¿Y sabes por qué la mentira esclaviza? Porque las personas que citan ese texto lo mutilan, lo cortan y no terminan de decir el resto del texto bíblico. Y no hay nada peor que manipular la escritura. Hay de aquel que quite o que añade. Ya lo dice Apocalipsis bien claramente lo que le va a hacer el Señor a la gente, que le quite algo a la palabra o que le añada algo a la palabra. Y estas personas que te dicen que tienes que pedir perdón porque las maldiciones del pasado y vuelta con las maldiciones del pasado, citan mal el texto diciéndote que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nosotros no entramos dentro de ese grupo. Nosotros no somos de los que aborrecemos al Señor, al contrario, nosotros somos de los que amamos a Dios. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sobre 1000 generaciones será bendita la generación del justo. Podemos cambiar la maldición en bendición. Podemos decir: hasta aquí ha llegado, diablo. A partir de ahora las cosas son nuevas. Y el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y yo quitaré, dice el Señor a través de la pluma de Ezequiel, ese refrán que os habéis inventado vosotros, que dice: los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera. Nunca más permitiré que en mi pueblo, en mi casa, se mencionen esas cosas, porque esa no es la obra de Dios. Dios es un Dios que perdona y olvida. Y si tu padre fue un alcohólico, tus antepasados fueron terribles, pues hijo, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Y si murieras hoy, irías directamente a la presencia del Señor. Y tú no tienes que pedirle perdón por lo que hicieron los demás, sino en todo caso perdón por lo que tú has hecho. ¿Por qué no enseñan esa teología bíblica a la gente? Sino que han oprimido a multitudes de personas, haciéndoles creer en cosas que no son realmente correctas y bíblicas. Incluso se inventaron aquello de los encuentros y retiros y no sé qué vainas más. Tienen que pagar tanto dinero para que te echemos los demonios que no salieron de ti el día de tu conversión. Yo estuve con demonios en mi vida. Yo sé lo que es tener demonios en mi cuerpo. Y el día que me convertí salieron los 4 que tenía dentro. Y nunca más volvieron a atormentarme. Y que se les ocurra aparecer por aquí, se van a ir calentitos. Créanme, es así, hermanos. No quiero que ignoréis, dice el Señor a través de Pablo, que vosotros sois el templo de Dios, el cual mora en vosotros. Eso es lo que dice el Señor. Usted tiene que dormir en paz, vivir en paz, ser la mujer y el hombre más feliz del mundo, porque Cristo es tu Señor y Cristo es tu Salvador. Y Él te ha perdonado, te ha limpiado, te ha santificado, te ha purificado. Ahora eres un hijo de Dios. Y ahora tienes un propósito, una existencia con un objetivo en esta vida. Y así como José sufrió, y Abraham sufrió, y David sufrió, y Job sufrió. ¿Pero por qué? Porque todo eso tenía un propósito y una razón de ser. Y eso es lo que lamentablemente muchos no se dan cuenta. Que todo lo que yo he experimentado en mi vida ha sido una escuela, un taller que Dios ha utilizado para capacitarme, para prepararme y para encontrar al Dios de amor y al Dios de perdón. Son los inconversos, los que odian a Dios y a su palabra, los que blasfeman su nombre, los que no quieren saber nada de Cristo ni de su obra, los que tienen que tener pánico porque se enfrentan a una condenación eterna. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no hay llanto, ni dolor, ni maldición, ni enfermedades. Y esa vida nueva no empieza en la Nueva Jerusalén. Esa vida nueva empieza aquí y ahora, porque yo he venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y puedes cumplir años y te pueden salir canas y te pueden salir arrugas y lo que tú quieras. Pero cada día el Señor va renovando tu corazón. Y dice Pablo, aunque nos vayamos desgastando por fuera, no obstante nuestro ser interior se renueva de día en día. Y hoy estamos más gozosos y más llenos del Señor que el primer día cuando le conocimos, que no entendíamos nada. Y no es que ahora entendamos mucho, pero una cosa sé, que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo.
Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias al Señor. Y como siempre digo, o muchas veces digo en los devocionales, disfruta de tu comunión con el Señor. Aleluya. Disfruta de tu relación con Él. Él no te ha abandonado, al contrario. Él estará siempre contigo a donde quiera que vayas. Cierra tus ojos en esta tarde. Dale gracias al Señor por este privilegio de ser un hijo, una hija de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. No vivas bajo condenación, ni triste, ni lamentándote de cosas. Vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Oh Dios, Mi alma tiene sed del Dios vivo. el Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Confía en Dios y haz el bien. Ponte de pie, dilo conmigo. Guarda silencio ante. Confía en Dios, mi hermano. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Cuando vendré y me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Gracias, Señor. Si hace bien. Guarda silencio. Guarda silencio ante. Confía en Dios. Confía en Dios y hace bien. Guarda silencio ante. Una vez más, como el ciervo brama por las corrientes, así clama mi alma por ti, oh Dios.
Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré. Porque te abates, oh alma mía. Porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Gracias, Señor. Confía en Dios y haz el bien. Gracias, Señor. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Gracias, Señor, te alabamos. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Confía en Dios y haz el bien. Aleluya. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio Ante Él. Aleluya. Gracias, mi Señor, te alabo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Los hermanos que nos van a ayudar a recoger la ofrenda, si son tan amables, si pueden pasar, por favor, adelante. Gracias, mi Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a todos los hermanos que han venido esta tarde al culto. Las personas que han venido hoy por primera vez y que no tienen Biblia, nosotros queremos obsequiarles a las personas que han venido por primera vez, que no tienen Biblia, ¿sí? Una Biblia. Así que levanten la mano en este momento todas las personas que han venido hoy por primera vez que no tienen Biblia. Por favor, levántenla bien en alto. Nuestra hermana Margarita va a estar pasando rápidamente para obsequiarles con su primera Biblia. Eso no significa de que a lo mejor ustedes el día de mañana se quieran comprar otra, pero la primera te la voy a regalar yo, ¿eh? La primera te la regala la iglesia, para que comiences a leerla y a conocer al Señor cada día en tu vida. Señor, gracias por esta ofrenda que podemos levantar y por todos los hermanos que pudieron venir al culto hoy. Guárdale, Señor, ahora cuando regresen a su casa, en sus coches. Protégele, Señor. Danos una semana preciosa, victoriosa, bendecida, llena de paz, llena de tu gozo, Señor. Y que estas Biblias, Señor, que se llevan hoy por primera vez a sus hogares, puedan ser el fundamento de la fe de estas personas, Señor. Gracias por esta reunión preciosa que hemos celebrado, los testimonios y todo lo que hemos oído. Bendice esta ofrenda para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mientras ofrendamos y cantamos esta alabanza, que el Señor les bendiga. Y si quieren quedarse para saludarnos y conocernos antes de que se vayan, por aquí estaremos. Dios les bendiga. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré. Porque te abates, oh alma mía.
¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Confía en Dios y haz Gracias, Señor. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré. Porque te abates, oh alma mía. Porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Nos vamos. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos en el nombre del Señor.